Breves notas sobre ser y tiempo, una crítica a la metafísica tradicional hacia un horizonte óntico neto de interrogación sobre designios y extravíos humanos. Para Nietzsche, las categorías de la metafísica tradicional son antinaturales, pues coartan el devenir del ser, momifican al ser. El mundo verdad que rechaza es el cosmos noetos, el mundo inteligible de las ideas platónicas, el de la estática ensidad, inmutable paradigma de verdad en la senda trazada por Parménides. La reminiscencia última de ese mundo sería el noumeno kantiano, de esa ensidad sería el noumeno kantiano, ideal trascendente de razón, externo al entendimiento, que Hegel sancionará apelando a una auténtica Verstand, la que acoge el infinito verdadero, superada la oposición dialéctica a la finitud en la maniobra última del espíritu subjetivo hacia una síntesis ontoepistemológica, Sein en Denken, objeto en sujeto. El ocluido orden platónico que traspasa el pensamiento clásico occidental con su dualidad ontológica, realidad verdadera del inmutable ente inteligible, realidad aparente, imitativa o participativa del mudable ente sensible, es censurado por Nietzsche, que convoca a la superación de esa dicotomía en una apuesta vitalista por el régimen dinámico de presencias, el del mundo circundante. La ontología tradicional es estática, considera al ser algo fijo, que no se deja ver tal como es. La separación entre real y aparente es ya un juicio valorativo negativo sobre la vida, contra el que atenta el sedicioso ímpetu dionisíaco. Se impondría entonces una nueva forma de interrogación. La reformulación o repetición del interrogante sobre el ser debe tender una mirada previa a la existentialidad, la estructura óntica del ente existente, implícita en la idea de estructura, la idea de ser, evitando así la apatridia o erradicación en que la visión metafísica occidental habría colocado al hombre. El Dasein heideggeriano que emerge a la luz de esa interpelación es una reelaboración en clave existencialista, no idealista, del Dasein hegeliano. La noción marxista de alienación alcanzaría en su raíz la apatridia, poniendo al ser fuera de la esencialidad de la historia. La esencia del materialismo consistiría no tanto, cita textual de Carta sobre el humanismo, en la aseveración de que todo sea materia, sino más bien en la determinación metafísica según la cual todos los entes aparecen como material de trabajo. Fin de cita. La historia del pensamiento occidental y el modo en que el hombre se ha interrogado sobre sí mismo son resultado, sostiene Heidegger, de una peculiar y precisa manera de interpretar la relación ser-pensar. La determinada concepción de ser y de pensar ha guiado la conformación cognitiva y condicionado la configuración de los fenómenos culturales, con relevante papel de la metafísica, cuyas abstrusas categorías condenará Nietzsche. Los errores dogmáticos del espíritu puro y el bien en sí, negación radical de la verdad del ser. El error ontológico de esa filosofía dogmática que alimenta la moral tradicional desde la tematización parmenidia del ser opuesta a los instintos vitales. La inhibición contra la exuberancia. El mundo platónico de las ideas sería la base filosófica de la moral contranatural, desplazado el centro de gravedad antropológica a un mundo ultraterreno. Las categorías del ser verdadero serían, a juicio de Nietzsche, signos del no ser, de la nada, sugestiones de la decadencia, afirmará en El crepúsculo de los ídolos.
Heidegger revisa críticamente los diferentes fenómenos y expresiones del orden occidental tecnificado, influenciado decisivamente por la metafísica. La pregunta por el sentido del ser, no unívoco, no estático, es la interpelación por el carácter histórico y temporal del ser, por la relación ser-tiempo. Inviable al margen de una analítica existencial en la que el ser revele su sentido. La empresa heideggeriana sería entonces una ontología fundamental que tomará al ser como lo manifiesto, lo que se muestra así. Analítica existencial del Dasein. El Dasein no es para Heidegger el yo puro, trascendental que propugna Husserl, inaceptable por irreal en su desconexión del mundo. La reducción trascendental del morao violentaría la cosa misma a la que pretende acceder. No es una subjetividad pura a posteriori, expresión consumada de la concepción del hombre como sujeto iniciada por Descartes, sino un ser en el mundo. La analítica existencial del Dasein es una ontología fundamental, una reflexión sobre el ser ahí, encaminada a mostrar la posibilidad de una comprensión originaria del sentido del ser más allá de toda metafísica. El Dasein es un ente que se anticipa a los demás, ónticamente señalado. Esto es, en su ser le va su ser mismo. En su constitución dice relación al ser, comprendiéndose expresamente así en él. La comprensión del ser es ella misma una determinación del ser del Dasein. El Dasein se comprende así a partir de su existence, de su posibilidad de ser y no ser él mismo. La existence se decide en el Dasein por el modo de ser u omitir. La comprensión de sí mismo, la pregunta por la existencia, es para el Dasein un asunto óntico, que Heidegger designa existentiel, prescindiendo de la transparencia teórica de la estructura ontológica de la existence. La analítica no reviste, pues, el carácter de una comprensión existential, sino existencial. Los tres momentos estructurales del Dasein serían el estar o el sein de la existencia en el mundo, no como el de las demás cosas o entes, sean aquellos que consisten en un mero permanecer clausurados y sin posesión de sí mismos, sean los que se agotan en la pura referencialidad y utilidad, porque mundo no significa naturaleza o lugar, no designa al ente terrenal o el secular en contraposición al ente celestial o al espiritual. Mundo no significa, apunta Heidegger, ningún ente ni ámbito de ente, sino la apertura a la comprensión del ser desde una situación precisa. El segundo momento, la sorge o cuidado, se articula en los tres submomentos que apreciamos en la diapositiva. Preserse, ser junto a y ser ya en el mundo. El primero indica el carácter anticipativo y autotrascendente del Dasein, en tanto que sobrepasamiento o autotrascendencia. El Dasein es existence. La temporalidad es la condición de autotrascendimiento y apertura proyectiva del Dasein, unidad original en la estructura de la Sorge. La esencia de la temporalidad sería un fuera de sí en la unidad de futuro, presente y pasado. La revelación del sentido del ser se opera en y a través del Dasein, aun cuando no sea este el fundamento último desde el que se establezca el sentido de los entes, del mundo y del hombre en su vida intrahistórica. Semejante lectura entrañaría un inadmisible subjetivismo. La expresión más fiel del subjetivismo imperante en la modernidad sería la técnica. Ciencia, técnica y mundo moderno. La definición convencional de ciencia como conjunto de proposiciones verdaderas concatenadas por conexiones de fundamentación, esta definición es de Ser y Tiempo, la introducción, capítulo 1,
es a todas luces incompleta para Heidegger. Las ciencias tendrían como modos de haberse del hombre la manera de ser del Dasein. Las ciencias son modos de ser del Dasein, pero la investigación científica no es la única ni la más inmediata forma posible de ser de este ente. El Dasein mismo es señalado entre los demás, apuntábamos. Compete al análisis primordial hacer provisionalmente visible el carácter de señalado del Dasein. Los análisis demostrativos de las ciencias serían subsidiarios a la analítica existencial, ontología fundamental de la que surgirá el resto. El mundo moderno, iniciado por Descartes y vigente en nuestros días, estima Heidegger, estaría determinado metafísicamente. Con el racionalismo habría cristalizado gradualmente una visión del ser o de la realidad como simple y recortado objeto. Únicamente lo objetivable, susceptible de manipulación por tal, puede tenerse por real. La concepción del hombre como subjetividad pura, principio de determinación moderno, absoluta determinación o autoposición ontológica de poder, la del pensamiento y el lenguaje como mero conocer representativo y significar empírico, reproductivo o figurativo, habría contribuido decisivamente a la tecnificación del mundo. La hermenéutica heideggeriana apunta a la técnica como fenómeno crucial del mundo moderno y a la tecnología, que él juzga metafísica de la era atómica. La concepción técnica de la realidad por la filosofía moderna, lo real como material de explotación contraído a su disponibilidad tras la planificación y el cálculo que instrumentaliza o mediatiza al ser, habría eclipsado cualquier otro sentido de la realidad. La esencia moderna de la metafísica del trabajo estaría prefigurada en la noción hegeliana de proceso, que se pone así en marcha. Producción incondicionada, objetivación de lo actual por el hombre experimentado como subjetividad. La esencia del materialismo se ocultaría en la esencia de la técnica. Un texto de Carta sobre el humanismo. La técnica es, en su esencia, en la historia del ser, un destino de la olvidada verdad del ser. Ella no solo se remonta en el nombre de la tecné de los griegos, sino que arranca histórico esencialmente de la tecné como un modo de aletheian, esto es, del hacer patente al ente como una figura de la verdad. La técnica se funda en la historia de la metafísica. Técnica no es sino la transformación instrumental del ser. La técnica es pensada filosóficamente como un modo de manifestar, descubrir e interpretar la realidad regido por la calculabilidad, la utilidad o el rendimiento. Ni siquiera un sometimiento de lo real con carácter impositivo, sino una desnaturalización del ser al servicio de una razón autótrofa. El mayor peligro de la técnica no radicaría tanto en la destrucción cuanto en la instrumentalización del propio hombre. A la crítica de Heidegger se escapa quizá la idea de que no sea tanto la fuga metafísica al noumeno como inspirador, espejismo racional, cuanto la trofización del propio noumeno, abatida en la irracionalidad, la utopía trascendente, la circunstancia decisiva en la absorción del logos por la tecné, que somete la verdad a los cauces de aquella.